Buenas tardes a todos. Pues oremos para que Dios nos dé la sabiduría, para que Dios nos dé comprensión y para que también se pueda comprender su palabra. Le invito a que cierre sus ojos, vamos a orar. Señor, te damos las gracias por tu misericordia, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en esta tarde. Gracias porque tu palabra es luz a nuestros ojos. Gracias porque ella, Señor, alumbra, Señor, también nuestro espíritu. Y en esta tarde, Señor, te ruego que tu amor y tu gracia, Señor, los cuales son grandes en Cristo, sean, Señor, revelando tu palabra en nuestras vidas. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Te alabamos en esta tarde y te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues, buenas tardes, ya les comenté, ya me presentaron. Le quiero decir esto, que cuando me puse en contacto con los pastores, cuando hablé con respecto a, en esta ocasión, me hicieron una vez más la invitación de estar con ustedes en este congreso, les pregunté con respecto a qué querían que expusiera en esta tarde. Entonces, amablemente los hermanos me hicieron llegar la información, y bueno, me pusieron este tema, la conciencia de la fe. Y también ahí pusieron esta parte, la conciencia de la fe, la importancia de la fe, pero también hubo un agregado ahí con respecto a esto, el balance entre Cristo, entre la doctrina y Cristo como vida. Entonces, cuando yo observé esta parte, cuando yo observé, ahora sí que todo esto, dije, Dios mío, ayúdame, Señor. Aquí está muy interesante todo esto. Entonces vamos a ver primeramente la conciencia de la fe. Y obviamente pues daremos una introducción para poder llegar a ello, y después partiré mi mensaje en la otra parte, que será hacer un balance entre la doctrina y Cristo como nuestra vida. Pero muy bien, entremos pues, acompáñenme a 1 Timoteo capítulo 4 versículo 16. Creo que Timoteo, las cartas de Pablo a Timoteo están siendo muy citadas en esta tarde, y bueno, pues no por algo lo estamos haciendo, sino porque verdaderamente son de suma importancia. 1 Timoteo capítulo 4 versículo 16. Yo estaba dando en estos días, predico en casa también a las almas que van, y pues he estado predicando esta parte, o bueno, salimos de esta parte, de esta primera carta de 1 Timoteo, pero fíjese lo que le dice el apóstol Pablo a su amado hijo Timoteo en la fe. 1 Timoteo capítulo 4 versículo 16. Dice Pablo de esta manera, vea: ten cuidado de ti mismo. Esto es lo que Pablo le está aconsejando a este joven pastor llamado Timoteo. Este hombre está encargado como pastor en la iglesia de Éfeso, pero el apóstol Pablo le dice estas palabras a Timoteo: ten cuidado de ti mismo, Timoteo. ¿Y de qué más? Y de la doctrina. Estas son dos situaciones en las cuales el pastor debe de tener cuidado. ¿Cuidado de quién? Cuidado de sí mismo, de su persona, y cuidado de ¿qué? De la doctrina. Estas son situaciones muy interesantes con respecto a la enseñanza, con respecto a las cosas de la iglesia, porque las almas observan la vida de los ministros. Las almas observan cómo se conduce un ministro, cómo vive un ministro, qué hace. Pero también otra de las cosas que ven las almas o observan es su enseñanza. Y esto es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de tu forma de vivir y ten cuidado de la doctrina. Pero Pablo le está diciendo estas palabras también: persiste en ello.
Y le dice esto al final: pues haciendo esto, Timoteo, cuidando de ti mismo y de la doctrina, pues haciendo esto, ¿cómo le dice ahí al final? Te salvarás a ti mismo y a quienes y a los que te oyen. Qué gran responsabilidad entonces. Qué gran responsabilidad tenemos nosotros los ministros, nosotros los predicadores, hablar correctamente la palabra de Dios y vivir de acuerdo a ella. Entonces, las cartas del apóstol Pablo a Timoteo son de gran valor para los pastores, ministros y predicadores. Escuchen, en ellas vemos los consejos y encargos de cómo debe de vivir un pastor y de su cuidado, de la enseñanza o de la doctrina. No por algo yo, ahorita que estaba aquí sentado y estaba escuchando a los pastores, cómo venía uno y cómo se enlazaba juntamente la otra enseñanza, yo decía: Señor, es indispensable, es necesario, es básico, es fundamental que los ministros, que los predicadores observemos con cuidado estas cartas maravillosas. Primera de Timoteo, segunda de Timoteo, Tito, porque están dirigidas a quienes, a los ministros, a los pastores, a los predicadores, a los líderes de la iglesia. Es indispensable, es necesario, es básico que un ministro, que un pastor, que un predicador las aborde, las examine cuidadosamente para que vean si está viviendo y si está enseñando de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Y en ocasiones, cuando no es así, viene un desaliento en la vida de las personas. Viene un desánimo. Al dejar a Timoteo como pastor en Éfeso, el apóstol quería que contrarrestara las falsas enseñanzas. Vea lo que le dice ahí en 1 Timoteo, capítulo 1, del versículo del 3 al 4. Al dejar Pablo a Timoteo, Pablo quería que contrarrestara las falsas enseñanzas que ya se habían levantado, como dice el pastor Waldo, desde el principio de la iglesia. Por eso le dice ahí Pablo a Timoteo, 1 Timoteo capítulo 3, el versículo 3, 1 Timoteo 3, hasta el versículo 4. Dice así, 1 Timoteo 1, del 3 al 4, dice: como te rogué que te quedases en donde, en Éfeso, cuando fui a Macedonia. ¿Para qué? Para que mandases a quienes, a algunos, ¿qué dice? Que no enseñen diferente doctrina. Y ya veremos la importancia de la doctrina. Dice el versículo 4: ni presten atención a qué, a fábulas y genealogías interminables. ¿Qué hacen todo esto? Que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo, ¿qué? Así te encargo ahora. Yo te estoy dejando este encargo. Ya te he dado algunos consejos, pero este es un ¿qué? Este es un encargo, Timoteo. Te daré algunos consejos con respecto a ¿qué? Con respecto a tu persona. Pero la enseñanza es un ¿qué? Es un encargo. Hay consejos. ¿Para qué? Para la vida. Hay consejos para la vida. ¿Pero qué? Pero después vienen otros ¿qué? Encargos. El consejo puede que ¿qué? Puede que en ocasiones como que por ahí te la lleves, ¿no? Pero cuando alguien te encarga algo, ahí cambian las cosas. Comúnmente, cuando alguien nos encarga algo, eso quiere decir que eso algo no es ¿qué? No es nuestro, nos fue dado, nos fue ahí colocado. Y hay de nosotros con respecto a esto. Y es por eso importante el cuidado de este encargo. Hoy estamos en las mismas condiciones en las cuales se encontraba la iglesia de Éfeso. La iglesia ha sido inundada por muchas falsas enseñanzas. La iglesia literalmente ha sido inundada por muchas falsas enseñanzas. No por algo este congreso. Como resultado se ha dañado la estabilidad, hermanos, fíjese. Como resultado se ha dañado la estabilidad espiritual de la iglesia. Y esto es lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 19. Acompáñenme ahí adelantito. 1 Timoteo 1, 19. Fíjese qué sucedió por no cuidar la fe, por no cuidar la doctrina. Dice en 1 Timoteo 1, 19. Dice, manteniendo, ¿qué dice? La fe. ¿Y qué dice ahí? Y buena conciencia.
aquí está algo muy interesante. La fe va acompañada de una buena ¿qué? De una buena conciencia. En otras palabras, la fe produce una buena conciencia. La fe produce, la predicación sana de la palabra de Dios produce una buena conciencia. Dice, manteniendo la fe y buena conciencia. Y dice ahí, desechándola, la cual que dice, naufragaron en cuanto a la fe. Esto está tremendo, naufragar. ¿Y qué significa naufragar? Significa perderse. Hay creyentes que ya no saben ni para dónde van, crean. Ya, o sea, es una vida triste, es una vida gris, es una vida decaída. ¿Por qué la iglesia se ha apartado del mensaje? Esto ha sucedido. ¿Por qué? Porque la iglesia se ha apartado del mensaje central de la palabra de Dios. Esto ha resultado porque la iglesia se ha apartado del mensaje central. Esto significa principal, fundamental. ¿Cuál es el mensaje central de la palabra? Es este: Dios se hizo hombre, murió, pero también resucitó para impartirse como vida en los creyentes, llegando a ser ellos su morada. Qué lamentable es que los predicadores, que los ministros no alcancen a comprender esta parte. Sí, podemos abordar otros tópicos con respecto a la enseñanza, pero el mensaje fundamental, central de la palabra de Dios es: Dios se hizo hombre, Él murió por nosotros, resucitó, y Él se imparte como vida en nosotros, con el propósito ¿de qué? De que nosotros lleguemos a hacer su expresión sobre la tierra. ¿Qué resultados ha traído este apartamiento? Número 1, decadencia. Diga, decadencia. De verdad, hermanos. ¿Qué significa esta palabra decadencia? Esta palabra decadencia significa declive. Todo está mal. Fíjese, decadencia. Y lo que dice es declive, ocaso, declinación, decaimiento. También significa descenso. Pero esta palabra de caer es algo que dice uno: Dios mío, esta palabra de caer significa flaquear. También significa debilitarse. Y qué lamentable, hermanos, es que nuestras vidas se encuentren en esta condición de flaqueza, de debilidad. Yo le puse en mis notas esto: vaya, esto nos suena como si estuviéramos hablando de un retrato de la iglesia actual. Una iglesia flaca, debilitada. En ella solo podemos ver esta flaqueza y esta debilidad. Hermanos no establecidos, hermanos no fortalecidos en el Señor, sino débiles y no firmes en el Señor. ¿Quiénes somos los culpables? ¿Quiénes somos los culpables a la luz de la palabra? ¿Y sabe qué dice la palabra? Nosotros los predicadores, nosotros los ministros, nosotros los que no tenemos cuidado con respecto a la enseñanza. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Ezequiel 34. Y fíjese, ¿qué le dice Dios a los pastores de Israel? Allí en el libro de Ezequiel. Dice así, Ezequiel 34, del 1 al 31. Dice así: vino a mí palabra de ¿quién? De Jehová, diciendo: hijo de hombre, profetiza contra ¿quiénes? Contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos y no apacientan a quién. Dice y no apacientan los pastores a los rebaños. Versículo 3: coméis la grosura y os vestís de la lana. Dice: coméis de la grosura y os vestís de la lana. La engordada degolláis, mas no apacentáis, ¿qué dice? A las ovejas.
ni fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, ni vendasteis la perniquebrada, ni volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que dice, sino que habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Versículo 5, ¿no? Tal vez no leeremos todo, pero bueno, dice, y andan errantes, dice, por falta, ¿qué dice? De pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado, perdón. Versículo 3, anduvieron perdidas mis ovejas, dice, por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra, fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Qué difícil, hermanos. Qué lamentable. ¿Por qué ha llegado esta condición? Por nosotros los ministros, por nosotros los predicadores, por nosotros. Una cosa es que un hermano, no un hermano, sirva, sí, no un hermano sirva, pero él puede servir en donde, en las mesas. Pero otra cosa es que predique ¿qué? Que predique la palabra de Dios. Es una gran responsabilidad enseñar la palabra. Estamos hablando de vidas, estamos hablando de almas. También el apartamiento ha traído esta palabra, decadencia. ¿Y qué significa esta palabra decadencia? Esto está muy triste, muy difícil. Dice envilecimiento, vileza, degradación, y también significa humillación. Vaya panorama tan triste que estamos viendo. Vaya panorama tan triste que estamos viendo. Pero veamos cómo veía la iglesia el apóstol Pablo y cómo se refiere a ella en el libro de los Efesios. Acompáñenme a Efesios capítulo 1, versículo 23. Fíjese, nada más lo que el apóstol Pablo dice con respecto a la iglesia en este hermoso libro, Efesios capítulo 1, versículo 23, refiriéndose con respecto a la iglesia. Dice así, la cual, ¿qué dice? Es su cuerpo, la plenitud de aquel que dice que todo lo llena en todo. Esto es maravilloso. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y la iglesia, dice Pablo, que contiene toda la plenitud de Cristo. Y esta palabra plenitud significa todo el esplendor, toda la totalidad. ¿Sabe qué? Y también significa todo el resplandor. ¡Qué contrario! Es esto que estamos viendo con respecto a la iglesia y cómo el apóstol Pablo se refiere a la iglesia, que en ella contiene toda esta plenitud de Cristo mismo. La iglesia contiene por medio de Cristo todo este esplendor, toda la totalidad de Cristo mismo, todo este resplandor. Este Cristo maravilloso ha llenado a la iglesia con su plenitud, y aún el universo mismo está lleno de la gloria de Cristo. Esto era la introducción. Entremos a nuestro mensaje. Lo primero que les hablaré es entonces esto: la fe brota o nace en cuanto tenemos un contacto por medio de la palabra. Esto era la introducción, pero entremos entonces a nuestro tema, al primer bloque del tema que me permitió Dios compartirles. La fe brota o nace cuando tenemos contacto con Cristo por medio de la palabra. Esto lo vimos en Romanos capítulo 10, versículo 17, y ya los pastores lo han citado, que dice, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de ¿quién? Y el oír la palabra de Dios. Entonces podemos decir cuán importante es la sana predicación de la palabra. Una predicación sana dará como resultado una conciencia sana, y como esto, una fe sana. Escuchen una vez más esto: una predicación sana hará ¿qué? Dará como resultado una conciencia sana, una vida sana. ¿Y qué hará después esto? Una fe sana, una fe firme ¿en quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Esto será qué? Se verán resultados. Se verán vidas sanas. ¿En cuanto a qué? En cuanto a su fe. Digan, vidas sanas. Vidas sanas. Vidas sanas.
Veamos al inicio de la iglesia, ¿en qué perseveraba la iglesia? Y esta palabra perseverar significa continuar, proseguir, persistir. Lo contrario, ¿sabe qué? Abandonar. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 42. Hechos 2, 42. Veamos en qué persistía, en qué perseveraba la iglesia en su inicio. Hechos 2, 42. Dice así: y perseveraban en qué? En la doctrina de ¿quiénes? De los apóstoles. Así debe de permanecer la iglesia. ¿Perseverar en quién? En la doctrina de los apóstoles. Ahí se debe de quedar. Sí, los ministros pueden hablar sobre el diezmo, sobre las ofrendas, sobre las lenguas, sobre varias situaciones con respecto a la fe, pero lo fundamental de los púlpitos es perseverar en la doctrina de ¿quiénes? De los apóstoles. Es central, fundamental, indispensable, necesario que la iglesia permanezca en la doctrina de los apóstoles y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. Dice, ¿y en dónde? Y en las oraciones. Versículo 43: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. O sea, las señales seguían, acompañaban a la predicación, no eran el centro, acompañaban a una buena ¿qué? A una buena predicación, porque aquí había ¿qué? Hombres santos de parte de Dios. Versículo 44: todos los que habían creído estaban juntos y tenían ¿en qué? En común todas las cosas. Versículo 45: y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Versículo 46: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos. ¿Qué dice ahí? Con alegría y sencillez de corazón. Alegría y sencillez de corazón. Versículo 47: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Y qué hacía el Señor? Y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ¿qué? Los que habían de ser salvos. Hoy se esfuerza por medio de métodos, se esfuerza. No importa cómo sea, pero la cuestión es que entren almas a las congregaciones. No importa qué medios se utilice, la cuestión es que se llenen los espacios, que se llenen los auditorios. Dios es el que añade cada día a aquellos los cuales son necesarios. Denle un fuerte aplauso al Señor. Como hemos visto, nuestra fe brota del contacto directo con la palabra de Dios. El predicador, escuche, predica la sana doctrina, la cual es la base de una buena conciencia, y esto resulta en una buena fe. Y le voy a comentar esto. La palabra de Dios dice que la iglesia es que columna y baluarte de qué? Columna y baluarte de la verdad. Y si usted busca qué es una columna, ¿sabe qué es? Un soporte. La iglesia está soportando la misma verdad de Cristo y la está llevando a cabo, la está llevando. Y este soporte es un equilibrio. El soporte está puesto ¿para qué? Para hacer este equilibrio, para que no se vayan de lado las cosas. Esto es increíble. Pero dice la palabra que también la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Ahora que yo estaba predicando esta parte, me quedé pensando que es esta parte del baluarte. Y entonces en las murallas antiguas vemos que estaban todas amuralladas, ¿no? Estaban hechas de estas murallas, pero en especial el baluarte. ¿Qué es este lugar? El baluarte es esta esquina. Es una esquina realmente muy cerrada, donde se ponían aquellos hombres arriba y alcanzaban a ver tanto de un lado como del otro lado. Esto es increíble. Yo ahora que estaba ya predicando esto, me quedó una sensación muy hermosa, porque dije, el predicador debe de alcanzar a ver tanto al Antiguo Testamento como hacia ¿dónde? Como hacia el Nuevo Testamento, la gloria de Cristo, y alcanzar a ver desde la distancia, por medio de la Escritura, de dónde viene una falsa enseñanza.
Él está colocado ahí en este baluarte para cuidar. Para el cuidado de la iglesia. Es por eso indispensable que nosotros los ministros tengamos amor por la palabra. Es indispensable para nosotros los predicadores, para nosotros los que enseñamos la palabra de Dios, que nos enamoremos de ella. Que cada vez nos la llevemos a nuestro trabajo, que cuando estemos reposando, que cuando estemos descansando, que cuando estemos en casa, abramos tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento y alcancemos a ver en ellos la misma gloria de Dios por medio de Jesucristo, Señor nuestro. Debemos estar colocados como este baluarte firme, seguro. ¿Para qué? Para que alcancemos a ver desde la distancia las acechanzas del mismo diablo en contra de la iglesia. Y de verdad, hermanos, yo luego por eso apenas tuve una situación un poco difícil, y las personas con las que tuve esta situación, veía yo, cuando sucedió esto, veía el valor que el hombre le da a las cosas. Fue algo difícil lo que pasó. Entonces me reclamaron, un reclamo fuerte para mí, un descuido mío. Entonces yo meditando en esto con respecto a esta situación dije, ¿qué valor el hombre le da a las cosas? A una televisión, no sé, algo, una pantalla cara, o no sé, lo que usted quiera, un carro inclusive. Pero cuando pasó esto, después me quedé pensando y dije, ¿y qué valor nosotros los predicadores, nosotros los ministros le damos a la palabra? Si los hombres le dan tanto valor a las cosas materiales, que son efímeras, que se pierden, que se dañan, que se van, ¿cuánto más nosotros los predicadores no deberíamos de darle el valor que realmente tiene la palabra de Dios para nuestras vidas? Me sorprendió y me llevó a razonar. Y por eso después me quedo pensando, no, mi Biblia, vámonos, Señor. En donde sea, en donde pueda. En el momento que pueda, necesito leerla, necesito visitarla, necesito abrirla, necesito descansar en ella, necesito encontrar este tesoro maravilloso a través de la palabra. Y entonces, la fe o la buena conciencia está basada en una buena enseñanza, y esto produce una ¿qué? Una buena fe en la vida de los creyentes. Yo le quiero decir en esta tarde, hermanos, hemos llegado a un punto muy alto aquí en esta tarde. Sí, hemos llegado a un punto muy alto, hemos colocado a la palabra como el centro de nuestras vidas. ¿Cuántos pueden decir amén? Hemos entendido entonces la importancia de la sana doctrina. Pero ¿qué creen? Aquí vamos a entrar a la segunda parte de nuestra enseñanza. Aquí es donde vamos a romper una situación muy interesante con respecto a nosotros. Los pastores me pidieron hablar con respecto al balance de la doctrina y Cristo como ¿qué? Y Cristo como vida. Aquí, en esta circunstancia. Ahora, estamos precisamente en esta tarde hablando con respecto a esto. Ya tenemos un conocimiento claro de la palabra de Dios, pero ahora la situación es cómo llevarlo a la vida práctica. Ya pasamos de aquellos días en los cuales no entendíamos el evangelio de una forma clara, de una forma correcta, y ahora estamos colocados precisamente aquí, en este punto, para que esto llegue a ser una realidad de nuestras vidas. Ahora ya tengo este conocimiento, y el cristiano puede decir, pero ¿qué me falta? Veamos qué dice nuestro Señor Jesucristo con respecto a esto. Y fíjese, la Biblia, la palabra, el mensaje de Dios para mí, en esta que traigo aquí a mi lado izquierdo, traduce este texto de Juan, capítulo 5, del 39 al 40, de esta forma. Fíjese, le voy a leer. Dice así: ustedes, el Señor hablando, dice, ustedes estudian las Escrituras. Ajá. Y obviamente está hablando con los hombres de Israel, con los maestros, con todos estos hombres, ¿no? Les dice en el versículo ahí, Juan 5 del 39 al 40, dice, ustedes, ¿qué dice ahí? Estudian las Escrituras. Bueno, esta es mi traducción, ¿verdad? Por eso lo estoy leyendo así. Ustedes estudian las Escrituras pensando que contienen vida eterna. Dice el Señor, pues bien, precisamente las Escrituras dan testimonio, dice, a mi favor.
Eso lo dice el versículo 39, pero fíjese que dice el versículo 40. A pesar de ello, a pesar de las escrituras, dan testimonio de mí. ¿Qué dice? Ustedes no quieren aceptarme para obtener esa vida. ¿Sí? Esto es fuerte para nosotros. Vea esto. Aquí debemos de hacer un balance. ¿Y qué significa esta palabra balance? Significa confrontación, diga, confrontación. Sí. El creyente necesita en un punto de su vida confrontarse a sí mismo con lo que conoce y con qué, y con lo que vive. ¡Oh, qué interesante! Oh, ya dejamos a qué, ya dejamos las falsas enseñanzas, ya dejamos las herejías, ya dejamos todo aquello, todo lo falso, todo lo erróneo, todo lo que no es de la palabra. Pero después el cristiano en su propia vida tiene que llegar a esta parte. Él tiene que hacer un balance propio en su vida, tiene que hacer una confrontación propia en su propia vida. Él se ve entonces como esto que le dijo el Señor a estos hombres: ustedes conocen la escritura, ellas dan testimonio de mí, pero ustedes no quieren venir a mí para que yo les dé vida. Aquí esto es muy interesante. Yo en esta parte, al paso de los años y después de ser predicador, y gracias a Dios por la vida de otros pastores y de otros ministros, he llegado a comprender esto de una forma más clara. Conocimiento no es vida. Estos hombres tenían conocimiento, pero no tenían ¿qué? No tenían vida. El problema con los escribas y los fariseos no era su falta de conocimiento, hermanos, sino ¿sabe qué? Sino su falta de vida. Esta es otra situación distinta con respecto a la iglesia. La vez pasada, o en el congreso pasado, yo les hablaba con respecto a esto interesante que va a empezar a suceder cada vez más. Iglesias se estarán levantando, enseñando cada vez más la sana doctrina. Pero después habrá vidas en las cuales veamos y digamos, bueno, ya conocemos la verdad, pero ¿cómo ahora la vivo? ¿Cómo puede hacerse realidad esto a mi vida? ¿Por qué hay esta dureza? Veamos qué dijo nuestro Señor Jesucristo ahí en Mateo capítulo 5, versículo 1. Mateo 5. Dice así, Mateo 5, 1 al 12, pero no lo vamos a leer todo, ¿verdad? Pero bueno, abordaremos algunos versículos con respecto a esto. Mateo 5, 1. Aquí está el sermón del monte, ¿no? Un hermoso sermón, muy revelador. Dice así, Mateo 5, 1. Viendo la multitud, ¿qué dice? Subió al monte y sentándose, ¿qué dice? Vinieron a él, ¿quiénes? Escuche esto. Subió al monte y ¿quiénes vinieron a él? Sus discípulos. Tal vez en este lugar había ¿qué? Más almas, pero el círculo más cercano, ¿quiénes eran? Los discípulos. En otras palabras, este sermón está dirigido ¿a quién? A la iglesia, a los santos. Ajá. Viendo a la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. ¿Y qué dice? Y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Y esto está hermoso, hermanos. Fíjese cómo empieza el Señor en el versículo 3. Bienaventurados, ¿quiénes? Los pobres en espíritu. Diga, bienaventurados los pobres en espíritu. Bendito sea el Señor. Bienaventurados los pobres en espíritu. Vamos al versículo 3. Sí, versículo 3, ¿verdad? Muy bien. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Versículo 4, entonces, ¿no? Sí. Bienaventurados los que lloran, porque ellos, ¿qué dice? Recibirán consolación. Versículo 5,
Bienaventurados los mansos. ¿Por qué? Porque ellos recibirán la tierra por heredad. Pero fíjese el versículo 6. Bienaventurados los que tienen ¿qué? Hambre y sed de justicia, porque ellos ¿qué dicen? Serán saciados. Hambre y ¿qué? Y sed de justicia. Hambre y sed de justicia. ¿Hambre de qué? De Dios mismo. Hambre de Dios mismo. Pero este sermón empieza con estas palabras: bienaventurados los pobres. Bienaventurados los pobres. ¿Qué es esta pobreza? La falta de vida, o la falta de esta vida divina por medio del Espíritu Santo. Esta palabra pobreza significa necesidad, también significa escasez. Entonces, nosotros, los creyentes, al acercarnos a la palabra, debemos de saber que somos pobres, que estamos necesitados, que tenemos escasez. Solo cuando el creyente se da cuenta de su pobreza, necesidad y escasez, escuche esto, llorará pidiendo: Señor, te necesito. Solo cuando el hombre se encuentre en esta situación, viéndose en su pobreza, en su necesidad y en su escasez, aún con conocimiento, llorará pidiendo: Señor, te necesito. En los escribas y en los fariseos no encontramos esta pobreza, sino más bien una dureza y hasta inclusive una soberbia. ¿Y qué significa esta palabra soberbia? Esta palabra soberbia significa altivez, también significa orgullo. Esto también significaría altanería. Y yo diría, todo un fariseo, un hombre con conocimiento, pero sin ¿qué? Sin vida. Solo cuando somos dóciles, sencillos, dóciles, ¿reconocemos qué? O reconoceremos nuestra pobreza. Pero esto no sucede sino hasta que no, hasta cuando somos confrontados con nuestra propia vida. Ya está el conocimiento, tenemos el conocimiento de la palabra, han pasado los años, ya pasamos, estamos escuchando bien el mensaje de la palabra de Dios, y nuestra forma de vida, ¿qué cree, hermano? Somos una piedra. Somos duros. Ya tenemos un buen conocimiento exegético de la palabra. Sí, lo tenemos, y ahí está, y lo podemos exponer y lo podemos hablar. Pero de esto que pase a una realidad propia, es una situación completamente distinta. Solo cuando somos humildes, sencillos delante del Señor, podemos reconocer nuestra pobreza y decirle: Señor, te necesito. Por eso Mateo 5:6 dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán ¿qué? Porque ellos serán saciados. ¿De qué? Serán saciados de Dios mismo. El creyente necesita ser saciado ¿de qué? De Cristo mismo como su vida. El creyente necesita ser plenamente saciado de Cristo, llenarse de Cristo a cada instante y a cada momento. Pero una realidad es cierta: nadie come si está lleno. Diga, nadie come si está lleno. Si alguien nos invita a comer, hermanos, y aunque nos pongan ahí un cabrito, pero si nosotros en la mañana nos echamos ahí la torta niño pobre, y está ahí todo el cóctel hermoso y lleno de frutas y se ve apetitoso a los ojos, pero nosotros ya nos echamos la torta niño pobre, 3 pisos, y aparte ahí le echan hasta de todo más. ¿Usted cree que nosotros nos sentaremos a comer plenamente? No, pellizcaremos. Pellizcaremos. Y los hermanos que nos hayan invitado dirán: híjole, pues tanto es mejor para que nada más ahí agarran un pedacito y no se le den las ganas. Hasta que el hombre se encuentra en su pobreza y aún con el conocimiento, necesitará comer. Así es. Amén, amén. Necesitará, llorará, va a llorar y va a decir: ¿cómo es posible, Señor?
¿Cómo es posible que conozco la palabra, conozco la verdad del Evangelio? Es más, de una forma clara y correcta, pero no alcanza a hacerse una realidad de mi vida. No alcanza tu palabra a penetrar este corazón duro, esta piedra, Señor. Sigo tratando mal a mi esposa, sigo gritando, me sigo enfureciendo de todo, a nadie aprecio. O sea, sí, voy camino de la vida con este antifaz, pero ¿de qué sirve si mi corazón no es un corazón mezquino? Está duro, Señor. Entonces debemos de estar vacíos, decir: Señor, tengo conocimiento, pero estoy vacío, tengo hambre de ti, Señor. Juan 6, 30 al 35. Y vamos a apurarnos porque ya tengo 2 minutos ahí. Juan 6, 30 al 35. Yo estoy en Mateo. ¿Qué les dije? Juan 6, 30. Juan 6, del 30 al 35. Dice, fíjense, no le vamos a leer todo tal vez, pero bueno, vean. Le dijeron: entonces, ¿qué señal pues haces tú? O sea, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que veamos y creamos. ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo, ¿qué dice? Les dio a comer. Esto es lo que estaban diciendo los del pueblo de Israel a nuestro Señor Jesucristo. Jesús responde, versículo 32. Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre, ¿qué dice? Os dará el verdadero, ¿qué dice? Pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y ¿qué dice? Y da vida al mundo. Fíjese, ¿qué le dijeron? Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Versículo 35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, y el que a mí viene, dice, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, no tendrá que decir, no tendrá sed jamás. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. El creyente tiene que hacer un balance, tiene que llegar a una confrontación de vida muy fuerte. ¿Cuándo? No lo sé, pero sí se va a tener que confrontar su enseñanza y su forma de vivir. Tiene que llegar a una confrontación fuerte. El apóstol Pablo antes estaba confrontando las falsas enseñanzas, pero después también nuestra propia vida es confrontada. El apóstol Pablo empezó a confrontar las falsas enseñanzas en la iglesia de Éfeso. Por eso deja a Timoteo como encargado en ese lugar, para confrontar las falsas enseñanzas, las herejías, los ismos que se han levantado en contra de la iglesia. Pero también nosotros, los creyentes, personalmente hemos de ser confrontados con la misma palabra y por medio del Espíritu Santo, para ver si aún con una sana doctrina o una buena enseñanza nosotros estamos viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios no deja a la iglesia, bendito sea el Señor, que Dios no deja a la iglesia. Si no reconocemos nuestra pobreza, nuestra hambre de Dios, aún con conocimiento, ¿sabe qué, hermanos? Nosotros no somos absolutamente nada. Estamos una vez más en el mismo punto. Ahí, colocados una vez más ahí. Cada día debemos nosotros de pedirle al Señor que Él nos llene con su propia vida. Cada día. ¿Y qué es cada día? Cada día. No faltes a las reuniones. Lee la palabra. Estudia la palabra. Ora, ayuna, reúnete. Busca de las cosas del Señor. Marcos 2:22. Yo, cuando los pastores me invitaron a este congreso, me quedé pensando y digo: Dios mío, ¿y ahora para dónde vamos? Ya estamos hablando acerca de la doctrina. Marcos capítulo ¿qué? 2, versículo 22. Dice así: y nadie echa vino nuevo ¿en qué? En odres viejos, hermanos. Nadie lo hace. Nuestro Señor Jesucristo dice esto: nadie echa vino nuevo en odres viejos. ¿Qué? De otra manera, el vino nuevo rompe los odres, dice, y el vino se derrama, y los otros, ¿qué dice? Se pierden. Pero el vino nuevo, ¿qué? En odres nuevos, como se ha de echar. Qué hermoso.
Y ya voy a terminar. Gloria a Cristo. Vino nuevo. ¿Vida qué? Vida nueva. Diga, vida nueva. Vida nueva. ¿Pero saben dónde? En odres nuevos. Así es, aleluya. Una vida nueva. En unos odres que. En unos odres nuevos. Porque si el vino nuevo se echa en odres viejos, ¿qué hace el vino con ellos? Hay personas, fíjese, ¿y a qué distancia entonces nos encontramos de los pastores que hoy están enseñando doctrinas completamente heréticas, falsas? ¿A qué punto? De verdad, qué tristeza de los ministros que en vez de estar estudiando la palabra de Dios, están tratando, no sé, o sea, están en mil cosas, menos en la palabra. Algunos quieren ser, ¿cómo se llama? Ejecutivos, no sé, están viendo la forma de hacer esto y aquello, pero no están en la palabra. ¿A qué distancia entonces nos encontramos? Ya hemos salido de aquellas falsas enseñanzas, pero no es tan solo la situación de salir, sino apropiarnos de Cristo como ¿qué? Como nuestra vida. Apropiarnos de Cristo como nuestra vida. Nosotros somos aquellos odres nuevos, pero ¿sabe qué? Diga, nos falta ser llenados. Nos falta ser llenados. Hemos sido transformados por la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Hemos sido redimidos. Dios nos ha comprado, nuestro Señor Jesucristo, con su propia sangre, nos ganó para sí mismos en la cruz del Calvario, haciéndonos nuevas criaturas, pero necesitamos ser llenados de su vida. Por eso, y termino, desde este congreso estamos invitando a aquellos los cuales nos escuchen por internet, a los pastores, a los predicadores, a los hermanos, ¿sabe qué? A venir a Cristo y a tenerlo a Él como ¿qué? Y a tenerlo a Él como su vida. Entonces, veremos que solamente cuando tenemos a Cristo como nuestra vida, podemos cumplir su ¿qué? Podemos cumplir su palabra. Así es. Romanos 8:2. No quisiera dejar de ver este versículo, porque si no ya me voy a quedar pensando. Romanos capítulo 8, versículo 2. Y terminamos. Romanos 8:2. Romanos capítulo 8, versículo 2. Dice así: porque la ley, ¿de qué? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado ¿de qué? De la ley, del pecado y de la muerte. Bendito sea el Señor. Gracias a Dios. La ley mosaica solamente tenía la capacidad de mostrar nuestro pecado, ¿no? La ley mosaica solo tenía la capacidad de mostrarnos nuestro pecado. Por nuestra condición, nuestra naturaleza caída, y aún con el conocimiento, pecábamos. Como resultado, ¿qué venía? Como resultado venía la muerte. Pero el creyente ha recibido la misma vida divina por el Espíritu Santo. ¿Y sabe qué? Dándonos la capacidad de cumplir ¿qué? Dándonos la capacidad de cumplir la ley. Bendito sea el Señor. ¿Y sabe qué? Esto es increíble. ¿Por qué? ¿Qué cree? Porque así siempre Dios recibirá toda la honra y toda la gloria. ¿Sabe por qué? Porque el creyente, Él dijo, alejados de mí, que nada podéis hacer. Y siempre, hermanos, siempre veremos que solamente podemos vivir de acuerdo a la voluntad cuando estamos unidos ¿a quién? A Dios como nuestra vida. Y Él siempre se llevará ¿a qué? Toda la honra y toda la gloria. Siempre y por siempre. Siempre. Cuando el creyente se retira del Señor, no hombre, nos damos cada porrazo, ¿no? Y ahí andamos nosotros. Pero cuando regresamos una vez más a Cristo y nos afianzamos de Él como nuestra vida, ahora sí, nuestro avión que no despegaba, empieza ¿a qué? Empieza a lavarse y empieza a agarrar otras ¿qué? Y empieza a agarrar otras alturas.
el hombre, escuche esto, y termino con esto. No es malo el estudio de la palabra. Diga, no es malo el estudio de la palabra. Lo malo es alejar a Cristo de la palabra. No es malo. De hecho, deben de machacarle mucho el ministro y un predicador ¿a qué? A la palabra. Mucho. Debe de estar ahí continuo. Pero el conocimiento engaña a la mente. Mi amigo dice, no, ya conoces. Pero me voy a encargar de ti. Me encargaré de ti. Llegará un momento en que te vestirás como si ese conocimiento te diera la capacidad de cumplir la palabra. Y verás lo que hago contigo. ¿Todo un qué? Todo un fariseo. Pero bendito sea el Señor, que Dios dice, esta ley o esta palabra solo la puedes cumplir por medio de quién? Por medio del Espíritu Santo. ¿Por medio de quién? Por medio de Dios mismo, impartido como vida en quién? En ti. ¿Para qué? Para que yo siempre reciba toda la honra y toda la gloria. Cierre sus ojos. Padre, te alabamos, Señor, y te bendecimos porque tú eres bueno, Señor. Gracias por esta hermosa tarde en la cual estamos aquí reunidos, Señor, en este maravilloso congreso hablando acerca de la verdad. Gracias por la vida de los pastores, el pastor Eduardo, el pastor Isaí. Gracias por esta hermosa iglesia, Señor. Gracias, Padre, bendito Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor. Gracias porque hemos hablado acerca de las falsas doctrinas, de las falsas enseñanzas, las cuales alejan al creyente de la verdad de la palabra. Pero nosotros, los que venimos conociendo esta verdad, también necesitamos ser confrontados con tu palabra. Que tanto estamos viviendo tu palabra después de conocerla más claramente. Que tan real se está haciendo la palabra en nuestras vidas. Y no quisiéramos que nuestros pensamientos fueran engañados, o el conocimiento engañara nuestra mente. Señor, no es cuestión, Señor, bendito Señor, del conocimiento, sino de recibir vida a través de tu palabra. Gracias. El conocimiento siempre debe ir acompañado de ti mismo como la vida. Señor, debemos de sentir hambre, nos debemos de ver pobres. Eso es lo que somos nosotros los hombres, hombres pobres y viles, Señor, que necesitamos de tu favor, de tu gracia, de tu vida divina, la cual nos da la capacidad de vivir tu palabra. Señor, gracias. Gracias por esta iglesia tan hermosa que está creciendo en tu palabra. Permite que crezcan y cada día más en ella y en Cristo mismo como su vida. Que se afirmen cada día más en ti, Señor. Y gracias, Padre, porque por medio del Espíritu Santo es que podemos cumplir tu palabra. Señor, gracias, Señor. Gracias. Lo que era imposible para la ley, Señor, por cuando éramos pecadores, flacos